El hijo del millonario humilló de manera cruel a la humilde campesina. Sin embargo, se arrodilló por lo que su padre hizo. Lucia estaba acostumbrada a madrugar todos los días para trabajar en el campo. La vida en la finca no era fácil, pero ella sentía una conexión especial con la tierra. Desde niña había aprendido el valor del trabajo duro, y eso la llenaba de orgullo. Para Lucia, cada planta que crecía bajo su cuidado era un recordatorio de la dedicación y amor que ponía en cada tarea. Con manos callosas y piel marcada por el sol, era el ejemplo perfecto de alguien que, aunque sencillo, llevaba una dignidad inquebrantable. La finca estaba ubicada en un rincón tranquilo de un pueblo rural. Las montañas cercanas, siempre verdes, rodeaban el lugar como si quisieran proteger a quienes trabajaban ahí. Los vecinos la respetaban. Sabían que Lucia era una mujer íntegra, que nunca había dejado de lado sus valores ni su humildad, y aunque la vida le ofreciera pocos lujos, Lucia siempre encontraba felicidad en los detalles simples, como el aroma a tierra mojada después de la lluvia o el canto de los pájaros al amanecer. Ese día, como de costumbre, Lucia se encontraba trabajando en la siembra. Vestía con una camisa de manga larga, un sombrero de paja y sus botas viejas. Ya desgastadas de tantas jornadas en el campo, movía la tierra con precisión y cariño, como si cada semilla que plantaba fuera una pequeña promesa de futuro. «Lucia», llamó su hermano menor, Tomás, acercándose a ella con una sonrisa. Tomás también era un joven trabajador y siempre ayudaba en lo que podía. A pesar de ser el menor, compartía el mismo sentido de responsabilidad que su hermana, y ambos formaban un equipo formidable en la finca. «¿Qué pasó?» «Tomás», contestó ella, limpiándose las manos en la camisa y mirando a su hermano con curiosidad. «Los vecinos te mandan saludos. Dicen que admiran mucho el esfuerzo que pones aquí cada día. Y, bueno, también comentaron que escucharon un rumor. Parece que el hijo de don Esteban va a venir hoy a la finca». Lucia arqueó una ceja. Sabía quién era Mateo, el único hijo de don Esteban, el dueño de las tierras vecinas. Nunca había tenido trato directo con él, pero había escuchado sobre su arrogancia y su actitud altanera. «¿Y qué tiene que ver él con nosotros?», preguntó con una ligera risa. Tomás se encogió de hombros. «Dicen que anda revisando todas las fincas de su padre, como si quisiera asegurarse de que todo esté a su nivel». Lucia asintió, aunque con cierto desinterés. «Pues que venga si quiere. Aquí solo va a encontrar tierra, trabajo y honestidad. Nada de lujos. Eso te lo aseguro». A lo largo del día, Lucia continuó con sus tareas, sin darle demasiada importancia al rumor sobre la visita de Mateo. Para ella, lo único que importaba era sacar adelante la cosecha y mantener el buen nombre de su familia. Sin embargo, al caer la tarde, justo cuando pensaba que el rumor había sido solo eso, escuchó el sonido de un vehículo acercándose a la finca. Cuando alzó la vista, ahí estaba él, descendiendo de un lujoso auto negro, con una expresión de desdén en el rostro. Mateo era todo lo que Lucia imaginaba. Vestía ropa cara, perfectamente arreglada, y su postura era rígida, como si el mismo aire rural lo incomodara. Lucia sintió una mezcla de sorpresa y recelo al verlo. No podía evitar preguntarse qué estaría haciendo alguien como él en un lugar como ese. Mateo la miró de arriba abajo, y su expresión se torció en una mueca de disgusto. «¿Tú eres la que maneja esta finca?», preguntó, sin molestarse en disimular su tono de superioridad. Lucia, sorprendida pero sin perder la calma, asintió. «Así es. Soy Lucia, y me encargo de que todo aquí funcione como debe». Mateo soltó una risa sarcástica. «Vaya, no me sorprende. Con razón este lugar se ve tan primitivo», observó a su alrededor, como si cada rincón de la finca fuera una ofensa para su sentido del estilo y la comodidad. «¿Cómo puedes vivir así, rodeada de tierra y mugre?» Lucia sintió un nudo en la garganta. Nadie nunca la había hecho sentir tan menospreciada, pero en lugar de responder con enojo, mantuvo la compostura. «Este lugar es mi vida, y lo respeto como a mi familia. Aquí cada planta, cada pedazo de tierra, tiene un propósito. Si no lo entiende, quizá es porque no sabe lo que es trabajar con sus propias manos». Mateo arqueó una ceja, como si la simple idea de trabajar fuera una ofensa personal. «Por favor, no intentes darme lecciones. Mi padre me pidió que supervisara estas tierras, y créeme,
Algo como esto es simplemente vergonzoso para nuestra familia. Lucia apretó los puños, conteniendo su frustración. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeña y humillada, como si su esfuerzo y su dedicación no valieran nada ante alguien como Mateo. Sin embargo, se juró a sí misma que no dejaría que esa humillación la definiera. Con la cabeza en alto, y a pesar de sentir el peso de las palabras de Mateo, Lucia continuó su día, determinada a demostrar que, aunque fuera una mujer sencilla, su dignidad y su amor por la tierra eran inquebrantables. Al día siguiente, Lucia despertó temprano como siempre, con el primer rayo de sol asomando por las montañas. Había pasado una noche inquieta, reviviendo en su mente cada palabra hiriente que Mateo le había dicho, aunque intentaba convencerse de que no le importaba lo que aquel joven arrogante pensara de ella. En el fondo le dolía. No era fácil que alguien desestimara su trabajo y su vida con tanta facilidad, como si todo lo que ella valoraba no tuviera sentido. Sin embargo, Lucia no era una mujer que se dejara vencer por las palabras de otros. Con la determinación que la caracterizaba, decidió que no permitiría que Mateo la desviara de sus objetivos. Tenía mucho trabajo que hacer, y no podía perder tiempo en pensamientos negativos. Después de todo, los campos no esperaban, y había una cosecha que debía atender. Mientras recogía sus herramientas y organizaba el trabajo del día, Tomás se le acercó. Su hermano menor había notado el cambio en ella desde la visita de Mateo, y no podía evitar sentirse preocupado. «Lucia, ¿todo bien?», preguntó con un tono suave, mirándola con esa mezcla de admiración y preocupación que siempre tenía por su hermana mayor. Lucia asintió, forzando una sonrisa. «Claro, Tomás. Solo es un día más de trabajo, como cualquier otro». Tomás frunció el ceño, no muy convencido. «¿Seguro que estás bien? Sé que lo que ese tipo dijo ayer fue duro. No tienes que actuar como si no te hubiera afectado». Ella soltó un suspiro y miró a su hermano con sinceridad. «La verdad, me dolió, Tomás. Es difícil cuando alguien desprecia algo que para ti es todo, pero no voy a dejar que un niño mimado como él me haga dudar de quién soy». Tomás sonrió, orgulloso de la fortaleza de Lucia. «Así se habla, hermana. Eres la persona más trabajadora y valiente que conozco. No tienes nada que demostrarle a nadie, y mucho menos a alguien como él». Las palabras de Tomás le dieron a Lucia un impulso de ánimo. Recordó que había personas a su alrededor que valoraban su trabajo y respetaban su esfuerzo. Con renovada energía, comenzó a trabajar, sintiendo que, al menos en su propio rincón del mundo, había gente que la apoyaba. Mientras Lucia y Tomás trabajaban, un par de vecinos se acercaron a la finca para saludar y ofrecer su ayuda. Era común que en el pueblo los vecinos se apoyaran mutuamente, compartiendo herramientas o ayudándose con las tareas más pesadas. Esa era una de las cosas que Lucia más valoraba de su comunidad, la solidaridad y el respeto entre todos. «Escuchamos que el hijo de don Esteban estuvo por aquí ayer», comentó doña Rosa, una vecina que había vivido en el pueblo toda su vida. «Dicen que es un joven difícil». Lucia asintió, recordando la experiencia del día anterior. «Difícil es poco, doña Rosa. Es un muchacho que cree que el dinero lo es todo y que todos debemos inclinarnos ante él». Don Manuel, otro vecino de edad avanzada que también escuchaba, meneó la cabeza con desaprobación. «Esa es la desgracia de los que crecen rodeados de riqueza sin haber trabajado un solo día en su vida. No entienden el valor de nada». Las palabras de don Manuel resonaron en Lucia. Aunque no podía cambiar la forma de pensar de Mateo, se sintió reconfortada al saber que no estaba sola en su percepción. El respeto y apoyo de su comunidad le daban la fuerza para seguir adelante, a pesar de las humillaciones. Pero mientras Lucia intentaba olvidar lo ocurrido y concentrarse en su trabajo, Mateo, en la finca de su padre, no podía dejar de pensar en aquella campesina que había conocido el día anterior. A pesar de que la había tratado con desdén, algo en su mirada y en su postura lo incomodaba. Había visto en ella una fuerza y una dignidad que, en el fondo, lo hacían sentir pequeño, aunque se rehusaba a admitirlo. Mateo sentía una especie de curiosidad por esa mujer que había enfrentado sus comentarios sin derrumbarse. Por otro lado, don Esteban también había escuchado sobre el encuentro entre Mateo y Lucia. Uno de sus empleados le comentó lo sucedido, describiendo la actitud arrogante de Mateo y la reacción digna de Lucia.
Esto preocupó a don Esteban, quien comenzaba a darse cuenta de que su hijo, a quien había criado en la comodidad y el lujo, estaba perdiendo de vista los valores que él siempre había intentado inculcarle. Esa noche, mientras cenaban en el amplio comedor de la casa principal, don Esteban decidió hablar con Mateo. El joven, como siempre, estaba ensimismado en sus propios pensamientos, sin prestar mucha atención a lo que ocurría a su alrededor. «Mateo, escuché que fuiste a la finca de los vecinos ayer», comenzó don Esteban, mirando a su hijo con una expresión seria. Mateo levantó la vista, un poco sorprendido. «Sí, fui a supervisar, o mejor dicho, a ver la situación. Esas tierras están en condiciones lamentables, padre. No entiendo cómo esa gente puede vivir así». Don Esteban frunció el ceño. «Mateo, ¿alguna vez has pensado en lo que significa realmente trabajar la tierra? No todos tienen la vida de privilegio que tú has tenido. Esa gente a la que desprecias, como Lucia, trabajan día y noche para ganarse el pan. Ellos tienen algo que ni tú ni yo conocemos de primera mano, el valor de la tierra y el esfuerzo que requiere mantenerla». Mateo desvió la mirada. Incomodado por el tono de su padre, no estaba acostumbrado a que le hablara con tanta firmeza, y menos por algo que consideraba insignificante. «Padre, no entiendo por qué te preocupa tanto esa gente. Nosotros somos los dueños de estas tierras, y ellos solo hacen lo que les corresponde». Don Esteban lo miró con una mezcla de decepción y tristeza. «No, Mateo, ellos hacen mucho más que eso. Sin ellos, estas tierras no tendrían vida. Quiero que entiendas que el dinero no es lo único que importa. Me duele verte comportándote de esa manera». Mateo, aunque se resistía a admitirlo, sentía una punzada de culpa. Por primera vez, comenzó a cuestionarse si tal vez había actuado mal, si su actitud hacia Lucia había sido demasiado cruel, pero el orgullo aún pesaba, y no estaba listo para reconocer sus errores. Mientras tanto, Lucia continuaba su vida en la finca, con la esperanza de que algún día, aquellos que la menospreciaban entendieran que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el respeto y en el trabajo honesto. A la mañana siguiente, Lucia se despertó con un renovado sentido de determinación. A pesar de las palabras hirientes de Mateo, sabía que su valor no dependía de la opinión de alguien que nunca había trabajado ni un solo día bajo el sol. Respiró hondo, se puso sus botas gastadas y su sombrero de paja, y salió al campo. Sabía que el trabajo la ayudaría a despejar su mente y a recordar quién era en realidad. Mientras Lucia revisaba los cultivos, notó que varios vecinos se acercaban a su finca. Era común que se ayudaran mutuamente, especialmente en época de cosecha, y los vecinos respetaban profundamente a Lucia y su familia. Sus amigos y vecinos eran su verdadera fortaleza, una comunidad unida donde el apoyo mutuo era fundamental para sobrellevar los tiempos difíciles. Uno de los vecinos, don Felipe, se le acercó con una sonrisa amable. «Lucia, solo quería decirte que eres una mujer fuerte. No dejes que gente como ese muchacho te haga sentir menos. Todos aquí sabemos el valor que tienes y el esfuerzo que haces día a día». Lucia le sonrió, agradecida por las palabras de don Felipe. «Gracias, don Felipe. A veces es difícil, pero uno debe recordar por qué hace las cosas. Y yo trabajo para mi familia y para esta tierra, no para impresionar a nadie». El grupo de vecinos la animó, compartiendo historias de desafíos y logros que habían enfrentado juntos a lo largo de los años. La atmósfera se llenó de risas y anécdotas, y poco a poco, Lucia sintió que el peso de la humillación de Mateo se disipaba. Sabía que el apoyo de su comunidad era mucho más valioso que cualquier opinión superficial. Mientras tanto, en la finca principal, Mateo se encontraba nuevamente en la oficina de su padre, revisando algunos documentos. Don Esteban, quien seguía preocupado por la actitud de su hijo, lo observaba en silencio. Sabía que, a pesar de la arrogancia de Mateo, había una buena persona en su interior. Solo necesitaba abrir los ojos y ver más allá de las apariencias. «Mateo», dijo don Esteban con voz firme, «necesito hablar contigo sobre algo importante». Mateo levantó la vista, notando la seriedad en el rostro de su padre. «¿De qué se trata, padre?». Don Esteban suspiró antes de continuar. «Lo que sucedió con Lucia en la finca. No estoy de acuerdo con cómo la trataste. Esa actitud no es digna de nuestra familia, ni de los valores que he intentado enseñarte.
Mateo intentó defenderse, pero su padre levantó una mano, deteniéndolo. No, déjame terminar. Entiendo que has crecido en un ambiente de comodidades y privilegios, pero eso no te da el derecho de menospreciar a los demás. Lucía es una mujer trabajadora y digna, y merece respeto. Quiero que pienses en lo que hiciste y reflexiones sobre tu comportamiento. Mateo permaneció en silencio, incómodo bajo la mirada de su padre. Sabía que don Esteban estaba decepcionado, y aunque su orgullo se resistía, una pequeña voz en su interior le decía que tal vez, solo tal vez, había cometido un error, pero aceptar eso significaba cuestionar todo lo que había creído sobre su posición y su superioridad, algo que no estaba preparado para enfrentar. Mientras tanto, Lucía continuaba con su trabajo en la finca. Rodeada de sus vecinos y familiares, al final del día, se sentó en el porche, contemplando el cielo que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y rosados. Tomás se le unió, sentándose a su lado en silencio. Ambos disfrutaron de la paz del atardecer, el momento en que el día entregaba su última energía antes de dar paso a la noche. «Lucía», comenzó Tomás, rompiendo el silencio, «¿crees que Mateo alguna vez entenderá el valor de lo que hacemos?» Lucía se quedó pensando unos momentos antes de responder. «No lo sé, Tomás. Quizá sí, quizá no, pero no es nuestra responsabilidad enseñarle. Él debe descubrirlo por sí mismo, si es que tiene la voluntad de hacerlo. A veces, la vida es la mejor maestra». Tomás asintió, comprendiendo el punto de su hermana. Ambos sabían que intentar cambiar a alguien como Mateo sería una tarea difícil, pero también entendían que la vida tiene maneras de sorprender y que a veces las lecciones llegan en los momentos menos esperados. Con el paso de los días, Lucía intentó concentrarse en sus labores y dejar atrás el encuentro con Mateo, pero era evidente que en el pueblo el incidente no había pasado desapercibido. Los vecinos comentaban lo sucedido, algunos con indignación por la actitud de Mateo, mientras que otros simplemente expresaban su apoyo a Lucía y su familia. Mientras tanto, Mateo comenzaba a sentir las palabras de su padre resonando en su mente. La idea de que alguien como Lucía pudiera tener más valor del que él había imaginado lo inquietaba. ¿Por qué esa campesina seguía ocupando sus pensamientos? Era como si una parte de él reconociera que, a pesar de su posición, había algo en Lucía que él no poseía: dignidad y un sentido claro de quién era. Al final de esa semana, Mateo, movido por una mezcla de curiosidad y orgullo, decidió regresar a la finca de Lucía. Quería verla de nuevo, observarla en su ambiente, entender qué era lo que ella tenía que lo hacía sentir tan incómodo. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía la necesidad de enfrentarse a esa situación de nuevo. Cuando llegó, encontró a Lucía trabajando en el campo, rodeada de vecinos que la ayudaban con la cosecha. La imagen de esa mujer, trabajando codo a codo con su comunidad, lo impactó de una forma que no esperaba. Había algo poderoso en aquella escena, algo que iba más allá de la simple apariencia o el estatus. En ese momento, Mateo sintió una punzada de duda en su interior. Había juzgado mal a Lucía. Se quedó en silencio, observándola desde la distancia, sin atreverse a acercarse por primera vez en mucho tiempo. Mateo experimentó algo parecido a la humildad. Era un sentimiento nuevo para él, una mezcla de respeto y, quizás, una pequeña dosis de envidia. En ese instante, comenzó a cuestionarse si su vida llena de lujos realmente le daba la satisfacción que pensaba tener. Lucía lo notó de reojo, pero decidió ignorarlo. Sabía que Mateo la estaba observando, pero no iba a darle la satisfacción de notar su presencia. Con la cabeza en alto y una dignidad silenciosa, continuó con su trabajo, dejando claro que no necesitaba la aprobación de nadie, mucho menos de él, Mateo. Sintiendo que su presencia no era bienvenida, decidió marcharse, pero esa imagen de Lucía quedó grabada en su mente. A medida que se alejaba, sus pensamientos se tornaron más confusos. Sin saberlo, Lucía había comenzado a sembrar en él una semilla de cambio. Don Esteban no podía ignorar el comportamiento de su hijo y la forma en que trataba a las personas. Aunque Mateo siempre había sido su orgullo, últimamente, don Esteban comenzaba a cuestionarse si había fallado en enseñarle lo verdaderamente importante en la vida. Como dueño de vastas tierras y negocios, había querido darle a Mateo una vida cómoda y segura,
pero parecía que había descuidado enseñarle los valores fundamentales. Decidido a corregir ese error, don Esteban hizo algo que sacudiría el mundo de Mateo. Investigó más a fondo sobre la familia de Lucia y descubrió algo que, hasta entonces, había pasado desapercibido: un antiguo testamento de un familiar lejano de la familia de Lucia, donde se estipulaba que una parte significativa de las tierras pertenecía, en realidad, a ella. Por razones desconocidas, aquel documento había sido ignorado o dejado de lado en su momento, pero seguía siendo válido. Don Esteban, al revisar el documento legal, se sintió culpable de no haber reconocido antes los derechos de Lucia. Quizá su familia había estado aprovechándose de esas tierras sin siquiera darse cuenta. Sabía que debía tomar una decisión drástica, no solo para hacer justicia, sino también para darle a Mateo una lección que lo marcara para siempre. Aquella misma tarde, llamó a su hijo a su despacho. Mateo llegó despreocupado, sin imaginar que esa conversación cambiaría el rumbo de su vida. «¿Qué sucede, padre? ¿Algo urgente?», preguntó. Entrando en la imponente oficina de su padre, don Esteban lo observó con una expresión seria. «Siéntate, Mateo. Necesito hablar contigo de algo importante y quiero que me escuches con atención». Mateo frunció el ceño, pero obedeció. Era raro ver a su padre tan serio. Usualmente, sus conversaciones giraban en torno a negocios o trivialidades de la alta sociedad, nada que requiriera esa gravedad. «Mateo, he estado pensando en lo que sucedió con Lucia, en la finca», comenzó don Esteban, sin rodeos. «Me han contado cómo la trataste, y no puedo quedarme en silencio al respecto. Creo que es hora de que entiendas algo muy importante sobre el valor de las personas». Mateo intentó interrumpir, pero su padre lo detuvo con un gesto firme. «Ayer, revisando algunos documentos antiguos, encontré algo que cambiará por completo nuestra relación con la familia de Lucia». Mateo lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. No entendía qué relación podía tener su padre con aquella campesina, ni por qué ella debía ocupar tanto su tiempo y preocupación. Don Esteban continuó, sacando el testamento y poniéndolo sobre la mesa. «Este documento estipula que una parte considerable de nuestras tierras no nos pertenece completamente. Según este testamento, Lucia tiene derecho a una porción importante de ellas, y aunque hemos estado utilizando esas tierras por años, es momento de reconocer sus derechos». Mateo abrió los ojos, incrédulo. «¿Qué? ¿Quieres decir que esas tierras son de ella?» La idea le parecía absurda. «Imposible. Era inconcebible que esa mujer humilde tuviera algún tipo de derecho sobre la propiedad de su familia». «Así es, Mateo», respondió don Esteban con firmeza. «Y he decidido reconocer su derecho de manera oficial. Lucia será ahora nuestra socia mayoritaria en esas tierras». Mateo se levantó. Enfurecido. «No puedes hacer eso. Esas tierras siempre han sido nuestras. ¿Cómo puedes siquiera pensar en darle a esa campesina un lugar en nuestros negocios?» Don Esteban lo miró con una tristeza profunda. «Esa campesina, como tú la llamas, tiene tanto derecho a esas tierras como tú, o yo, y a partir de ahora, deberás tratarla con el respeto que merece, como socia y como alguien que ha trabajado cada centímetro de tierra con sus propias manos. Tú no has hecho nada para ganarte el lugar que tienes, pero Lucía sí». Mateo sintió que el mundo se le venía abajo. Nunca había imaginado que su padre pudiera tomar una decisión así. Todo lo que conocía, todo en lo que había basado su sentido de superioridad, se desmoronaba ante sus ojos. Sabía que discutir con su padre sería inútil. Don Esteban era un hombre de palabra, y cuando tomaba una decisión, no había marcha atrás. «Esto no puede ser», murmuró, bajando la mirada, sin saber cómo procesar la noticia. «Es una decisión definitiva, Mateo», concluyó don Esteban con voz firme. «Espero que esto te enseñe algo sobre humildad y respeto. Tal vez, trabajando junto a Lucia, aprendas el verdadero valor de la tierra y del esfuerzo humano». Mateo, sin palabras, salió del despacho, sintiendo una mezcla de furia y desesperación. No podía aceptar lo que acababa de escuchar. En su mente, Lucia no era más que una intrusa en el mundo al que él creía pertenecer exclusivamente. Sin embargo, sabía que no le quedaba otra opción más que aceptar la realidad. Su padre había decidido, y él no tenía el poder para revertirlo. Mientras tanto,
Lucia, sin saber nada de lo que estaba ocurriendo, continuaba con su rutina diaria en la finca, concentrada en sus tareas y en mantener la tranquilidad que tanto valoraba. Al final del día, cuando regresaba de los campos, fue sorprendida por la llegada de un mensajero con una carta de don Esteban. Desconcertada, Lucía abrió la carta y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par al descubrir el contenido. Don Esteban le explicaba la situación y le informaba que, según el testamento de un pariente lejano, ella tenía derecho a una parte importante de las tierras. En un gesto de justicia y respeto, él decidía reconocerle ese derecho, otorgándole una posición de autoridad sobre ellas. Lucia no podía creerlo. Su vida estaba a punto de cambiar de una forma que nunca había imaginado. Pasó de la incredulidad a la sorpresa y luego a la gratitud. Sin embargo, también sentía una mezcla de temor y responsabilidad. Sabía que aceptar esa herencia cambiaría la relación con Mateo y que el camino no sería fácil, especialmente con alguien que la había despreciado tan abiertamente. Mientras procesaba la noticia, Tomás llegó a la casa y notó la expresión en el rostro de su hermana. «Lucia, ¿todo bien? ¿Pareces sorprendida?» Lucia le entregó la carta en silencio, dejándolo leer las palabras que ella aún estaba asimilando. Al terminar, Tomás la miró con asombro. «Esto es increíble, hermana. Ahora tienes el respeto y el reconocimiento que mereces». Lucia asintió, con una leve sonrisa. «Sí, pero también siento una gran responsabilidad. Sé que esto no será fácil, especialmente por Mateo». Tomás la abrazó con fuerza, transmitiéndole su apoyo. «No te preocupes, Lucia. Eres una mujer fuerte. Si alguien puede con esto, eres tú». Lucia, aunque con cierta inquietud, aceptó su nueva posición. Sabía que la vida le estaba dando una oportunidad inesperada y estaba decidida a demostrar que era digna de ese derecho. La noticia de que Lucia se había convertido en la nueva socia mayoritaria de las tierras se esparció rápidamente por todo el pueblo. Las personas que la conocían desde siempre se mostraban felices y orgullosas de ella, sabiendo que el reconocimiento de don Esteban no solo era justo, sino también merecido. Para muchos, Lucia representaba el esfuerzo honesto y la humildad, y ver que alguien como ella alcanzaba una posición de respeto y autoridad les llenaba de satisfacción. Sin embargo, no todos compartían ese sentimiento. Mateo, quien aún no podía aceptar la decisión de su padre, estaba furioso. La idea de que Lucia, una mujer a la que había menospreciado abiertamente, tuviera ahora el mismo poder que él sobre las tierras de la familia, lo llenaba de frustración y resentimiento. Se sentía humillado, como si su estatus y posición en el mundo fueran arrebatados sin previo aviso. Mateo se dirigió a la finca decidido a confrontar a Lucia. Al llegar, la encontró trabajando como siempre, rodeada de sus vecinos, quienes la felicitaban y la ayudaban con las tareas. Verla en ese contexto, siendo respetada y querida por la comunidad, solo aumentó su enojo. Lucia notó su presencia, y aunque sentía una mezcla de incomodidad y desconfianza, decidió enfrentar la situación con la dignidad que la caracterizaba. Se acercó a Mateo, quien la observaba con una mirada de desprecio. «¿Qué haces aquí, Mateo?», preguntó ella, manteniendo la calma. Él la miró de arriba abajo, como si no pudiera creer lo que veía. «Vengo a entender qué clase de truco usaste para convencer a mi padre de que te diera estas tierras. Esto no tiene sentido. ¿Cómo alguien como tú puede ser dueña de algo que siempre ha pertenecido a mi familia?» Lucia respiró hondo, recordando las palabras de su hermano y de sus vecinos. Sabía que Mateo intentaría intimidarla, pero también sabía que su fortaleza no residía en su poder, sino en su dignidad. «Mateo, no fue un truco. Estas tierras me pertenecen por derecho, y tu padre, con mucho respeto y justicia, ha decidido reconocerlo. No tienes que estar de acuerdo, pero eso no cambia nada». Mateo se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. En el fondo, una parte de él sabía que ella tenía razón, pero su orgullo era demasiado fuerte como para admitirlo. «Esto es una humillación para mí. Crecí creyendo que algún día sería el único dueño de estas tierras. Y ahora, tú, una campesina, vienes a ocupar un lugar que no te corresponde». Lucia lo miró directamente a los ojos, manteniendo una postura firme.
El lugar que ocupo es el que me corresponde por derecho, y lo que sucede aquí no es una humillación para ti, Mateo. Es una oportunidad para que aprendas lo que significa el verdadero valor del trabajo y del respeto. Sus palabras, dichas sin rencor, sino con una serenidad que lo desarmaba, hicieron que Mateo sintiera una incomodidad desconocida. Durante toda su vida había tenido el control. Había sido quien mandaba, quien imponía su voluntad sobre los demás. Pero en ese momento, frente a Lucia, sentía que todas esas certezas se tambaleaban. Sin más que decir, Mateo giró sobre sus talones y se marchó, dejando a Lucia con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que la situación con Mateo no sería fácil y que tendría que enfrentarse a su desprecio y su resistencia, pero también estaba decidida a hacer valer su derecho y demostrar que su presencia ahí no era una casualidad. Esa misma noche, don Esteban recibió la visita de Mateo en su despacho. Su hijo, aún lleno de enojo, exigía una explicación. «Padre, esto es una locura. ¿Cómo puedes dejar que esa mujer tenga tanto poder sobre nuestras tierras?» Don Esteban lo miró con una calma que solo aumentó la frustración de Mateo. «Mateo, ya es hora de que aprendas una lección importante. Lucia no solo tiene el derecho legal a esas tierras, sino que, además, ha trabajado en ellas toda su vida. Su esfuerzo y dedicación son prueba de que es digna de esa posición. Tú, en cambio, has vivido sin conocer el valor de lo que tenemos, y creo que es momento de que aprendas de alguien como ella». Mateo negó con la cabeza, incapaz de entender. «¿Aprender de ella? ¿Qué puede enseñarme a alguien como Lucia? Yo no soy un campesino. Padre, no nací para trabajar en la tierra». Don Esteban suspiró, consciente de que las palabras de su hijo reflejaban el fracaso en sus enseñanzas. «Precisamente por eso es que necesitas aprender, Mateo. El poder sin humildad no tiene valor. Y creo que trabajar junto a Lucia te enseñará una lección que, hasta ahora, te has negado a entender». Mateo no respondió, pero en su interior, algo comenzaba a tambalearse. No quería admitirlo, pero las palabras de su padre lo hacían dudar. Lo obligaban a cuestionar la vida cómoda que había llevado hasta ahora. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Sentía que su orgullo estaba en juego, y que aceptar la presencia de Lucia como su igual sería una derrota. Al día siguiente, Mateo decidió acudir nuevamente a la finca. Esta vez, su intención no era confrontar a Lucia directamente, sino observar cómo se manejaba en su nuevo rol. Al llegar, notó que ella ya estaba organizando las tareas del día, delegando responsabilidades a cada uno de los trabajadores. Lucia mostraba una confianza natural, una autoridad que no dependía de su estatus, sino de la relación de respeto y camaradería que había construido con la gente. Mientras observaba desde una distancia prudente, Mateo se dio cuenta de algo que lo dejó perplejo. Los trabajadores y vecinos no solo respetaban a Lucia, sino que la admiraban. Sus gestos, su trato amable y su disposición a trabajar hombro a hombro con ellos hablaban de una cualidad que él no poseía. Era un respeto genuino, algo que Mateo nunca había experimentado, pues el suyo siempre había estado basado en el temor o en la obligación. En un momento dado, Lucia lo vio y se acercó, sorprendida de verlo ahí tan temprano. «¿Necesitas algo, Mateo?», preguntó, con un tono neutral. Mateo, incómodo, evitó su mirada. «Solo vine a ver cómo te manejas, después de todo. Ahora eres mi socia», dijo, con cierto desdén en la voz. Lucia, sin perder la calma, asintió. «Bien, pues estás en el lugar correcto. Si tienes alguna sugerencia, eres libre de compartirla. No me importa escuchar ideas, siempre que sea para mejorar el trabajo». Esa respuesta desarmó a Mateo. Había esperado una actitud defensiva o de rechazo, pero Lucia estaba dispuesta a colaborar, a pesar de todo. Una parte de él comenzaba a cuestionar si realmente estaba en lo correcto al despreciarla. Durante el resto del día, Mateo observó en silencio, viendo cómo Lucia lideraba a su gente con una seguridad tranquila. A medida que las horas pasaban, algo en él empezaba a cambiar. No era una transformación repentina ni completa, pero, en lo más profundo de su ser, comenzaba a comprender que su arrogancia y orgullo tal vez no le habían servido de mucho en la vida. Al final de la jornada, se marchó en silencio, sumido en sus pensamientos. La imagen de Lucia,
trabajando con sus manos en la tierra y ganándose el respeto de todos, quedó grabada en su mente. Por primera vez, Mateo sintió una pequeña chispa de admiración, aunque su orgullo aún se resistía a aceptarlo plenamente. A medida que los días pasaban, la presencia de Lucia como socia mayoritaria en las tierras de la familia de Mateo comenzó a sentirse con mayor fuerza. La finca, antes bajo el control absoluto de don Esteban y su hijo, ahora era administrada con una nueva perspectiva. Lucia implementaba cambios que beneficiaban tanto a los trabajadores como a la productividad de la tierra, y su enfoque práctico y humano ganaba la admiración de todos, excepto de Mateo, quien todavía luchaba contra el hecho de compartir autoridad con ella. Sin embargo, aunque Mateo intentaba no prestar atención a los logros de Lucia, no podía ignorar que la finca estaba prosperando bajo su liderazgo. Cada vez que llegaba a supervisar el trabajo, se encontraba con una escena que lo descolocaba. Los trabajadores parecían más motivados, más comprometidos con el lugar. Lucia había logrado algo que él nunca había considerado importante: construir una relación de confianza y respeto con las personas que mantenían el lugar funcionando. Una mañana, Mateo llegó temprano a la finca con la intención de inspeccionar los cambios que Lucia estaba implementando. Para su sorpresa, la encontró conversando con algunos de los empleados sobre una nueva rotación de cultivos que planeaba introducir para mejorar la calidad de la tierra. Mateo se acercó, fingiendo interés, pero con el propósito real de desacreditar sus ideas. «¿Rotación de cultivos?», preguntó con una sonrisa sarcástica, cruzándose de brazos. «No creo que eso sea necesario. Siempre hemos trabajado estas tierras de la misma manera, y han sido productivas así. No veo por qué cambiar algo que ha funcionado hasta ahora». Lucia lo miró con calma, consciente de que Mateo solo quería poner en duda su conocimiento frente a los demás. Sin embargo, mantuvo su compostura y respondió con serenidad. «La rotación de cultivos ayuda a mantener la fertilidad del suelo, Mateo, a largo plazo. Esto nos permitirá obtener mejores cosechas sin desgastar la tierra. Es una práctica que beneficia tanto a la producción como al medio ambiente». Mateo soltó una risa despectiva. «Es fácil decirlo, pero a ver si funciona en la práctica. A veces, esas ideas teóricas solo complican más las cosas». Uno de los empleados, un hombre mayor llamado don Ramón, intervino en defensa de Lucia. «Con el debido respeto, joven Mateo, lo que dice la señorita Lucia tiene sentido. Ella conoce esta tierra y ha trabajado en ella toda su vida. Si dice que es lo mejor, yo confío en su criterio». Mateo, sorprendido por el respaldo que Lucia recibía de los empleados, se sintió ligeramente avergonzado, aunque no lo mostró. Por dentro, comenzaba a cuestionar si realmente sabía lo suficiente sobre el manejo de las tierras como para contradecirla. La verdad era que, aunque se consideraba superior, no tenía la experiencia práctica que Lucia había acumulado en años de trabajo, decidido a no mostrarse débil. Mateo simplemente asintió con desdén y se alejó del grupo, dejando a Lucia y a los empleados continuar con su conversación. Mientras caminaba por la finca, una incomodidad crecía en él. Sabía que sus intentos de desacreditar a Lucia solo estaban resaltando su propia ignorancia, y eso lo enfurecía. Al llegar a la casa principal, encontró a su padre en la biblioteca, revisando unos documentos. Don Esteban lo miró con una expresión inquisitiva. «¿Cómo van las cosas en la finca, Mateo? ¿Alguna novedad?». Mateo dudó antes de responder. Sabía que su padre estaba al tanto de los cambios que Lucia estaba implementando y que lo respetaba profundamente. «Todo está en orden», respondió Mateo en tono neutro. «Lucia está haciendo ajustes en la producción». Don Esteban lo observó por un momento, notando la tensión en su hijo. «Mateo, sé que es difícil para ti aceptar estos cambios, pero quiero que intentes ver más allá de tu orgullo. Lucia tiene una visión diferente, pero su objetivo es el mismo que el nuestro: hacer que estas tierras prosperen». Mateo frunció el ceño, sin poder contener su frustración. «Padre, siento que estoy perdiendo el control de lo que siempre he considerado nuestro. No entiendo por qué debemos cederle tanto a alguien que no pertenece a nuestra familia». Don Esteban soltó un suspiro profundo. «Mateo, estas tierras no son solo un símbolo de poder o de riqueza. Son el sustento de muchas personas, y si alguien sabe cuidar de ellas, es Lucia.
En lugar de verla como una amenaza, deberías aprender de su experiencia y su dedicación. Te aseguro que tienes mucho que ganar si dejas de resistirte. Mateo, sin encontrar una respuesta convincente, solo asintió en silencio. Sabía que su padre tenía razón, pero aceptar que Lucia podía enseñarle algo era una batalla interna que aún no estaba listo para librar. Esa tarde, mientras recorría la finca en solitario, Mateo se encontró observando a Lucia desde la distancia, viendo cómo dirigía a los trabajadores con una autoridad serena y una cercanía que él jamás había tenido. No podía evitar admirar su fortaleza, aunque se negaba a reconocerlo. En ese momento, sintió algo que hasta entonces no había experimentado, una pequeña chispa de respeto hacia ella, aunque mezclada con una gran dosis de envidia y orgullo. Más tarde, Lucía notó la presencia de Mateo y decidió acercarse. Sabía que la relación entre ellos estaba llena de tensiones y diferencias, pero también comprendía que el trabajo en común era inevitable y que, por el bien de las tierras, era necesario intentar encontrar un punto en común. «Mateo», comenzó Lucia con tono cordial, «sé que estos cambios pueden ser difíciles de aceptar, pero quiero que sepas que mi intención no es imponer, sino mejorar lo que tenemos aquí». Mateo la miró, sorprendido por su sinceridad. Por un momento, pensó en responder con su habitual sarcasmo, pero algo en el tono de Lucia lo desarmó. «No estoy acostumbrado a esto», admitió, intentando ocultar su incomodidad. «Siempre he pensado que todo debía seguir una estructura fija, como mi padre lo enseñó». Lucia asintió, comprendiendo su postura. «Y es normal, Mateo. Cambiar siempre es difícil, pero he aprendido que, a veces, la tierra misma nos pide que adaptemos nuestro enfoque. No es solo nuestra, es de todos los que trabajan aquí, que dependen de ella». Por primera vez, Mateo escuchó a Lucia sin prejuicios, como si estuviera abriéndose a entender su perspectiva. Aunque aún no estaba dispuesto a aceptar su rol por completo, una parte de él comenzaba a considerar la posibilidad de que, tal vez, Lucia tenía un punto válido. Ambos se quedaron en silencio unos segundos, una tregua momentánea en su constante rivalidad. A medida que el sol comenzaba a caer, Mateo sintió que algo en él cambiaba, aunque no estaba seguro de qué era. Quizá la presencia de Lucia como socia era una oportunidad para cuestionarse sus propios valores y descubrir una forma de ser más humilde. La llegada de Lucia como socia mayoritaria en la finca había traído consigo muchos cambios, pero ninguno tan notable como la transformación silenciosa que comenzaba a gestarse en Mateo, aunque su orgullo seguía presente. Día a día observaba a Lucia con otros ojos, y cada vez le resultaba más difícil mantener su desprecio hacia ella. Su resistencia inicial se veía cada vez más débil frente a la firmeza y el compromiso con los que Lucía asumía su rol. A pesar de esto, Mateo aún no se resignaba del todo. Decidido a demostrar que Lucía no era tan competente como todos pensaban, comenzó a idear pequeñas estrategias para desacreditarla. Sin embargo, no quería ser demasiado evidente. En su lugar, optó por plantar pequeñas complicaciones en las tareas diarias, esperando que ella se equivocara o fallara en su trabajo. Una mañana, Mateo decidió instruir a algunos trabajadores para que llevaran a cabo una tarea en los cultivos de una manera distinta a la que Lucía había propuesto. El objetivo era que los resultados fueran desfavorables y poder usar eso en su contra. Al principio, los empleados dudaron, ya que sabían que Lucia era ahora su superior, pero Mateo, siendo el hijo de don Esteban, aún tenía una cierta autoridad en sus ojos. Cuando Lucía llegó a la finca y vio que los trabajadores estaban haciendo algo diferente a lo acordado, se acercó con calma para averiguar qué sucedía. Notó la incomodidad en sus rostros y comprendió que no actuaban por voluntad propia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sin levantar la voz, pero con firmeza. Uno de los empleados, nervioso, respondió: «El joven Mateo nos pidió que lo hiciéramos así. Señorita Lucia, no queríamos causarle problemas, pero... bueno, él también es nuestro jefe». Lucia suspiró, comprendiendo de inmediato las intenciones de Mateo. Sabía que era un intento de sabotaje, un intento de probar que ella no podía manejar la finca como él pensaba. Sin embargo, en lugar de enojarse o discutir, decidió enfrentar la situación con sabiduría. «Está bien, muchachos. Continuemos como hemos planeado inicialmente. Si Mateo tiene alguna sugerencia,
Será mejor que lo hablemos juntos, como socios, dijo Lucia con una sonrisa tranquila, transmitiéndoles confianza a los empleados. Mateo, quien observaba desde la distancia, notó que su intento de poner a Lucia en una situación incómoda había fracasado. Ella no solo había evitado el conflicto, sino que además había mantenido la calma y el respeto de los trabajadores. Al ver esto, Mateo comenzó a sentir algo que jamás habría esperado, una mezcla de vergüenza y admiración. Más tarde, mientras recorría la finca en solitario, Mateo se sumergió en sus pensamientos. Hasta entonces, siempre había creído que el respeto se ganaba mediante el poder y la superioridad, pero Lucia parecía lograrlo de otra manera, una forma que él nunca había considerado. La fortaleza de ella no estaba en la imposición, sino en su disposición a escuchar, a comprender y a resolver problemas sin caer en el orgullo. Esa tarde, al terminar la jornada, Lucia se cruzó con Mateo cerca de los establos. Al verlo, decidió que era momento de enfrentar la situación directamente. «Mateo, ¿podemos hablar?», le pidió, con la misma serenidad de siempre. Mateo, un poco sorprendido, asintió. «¿De qué se trata?». Lucia lo miró directamente a los ojos. «Sé lo que intentaste hacer esta mañana, y quiero que sepas que no tengo intención de competir contigo. No estoy aquí para desafiarte ni para menospreciarte. Estoy aquí porque tengo un derecho y una responsabilidad, igual que tú». Mateo apretó los labios, sintiéndose expuesto. Su primer instinto fue defenderse, pero algo en la mirada de Lucia lo desarmó. No era una mirada de reproche ni de desprecio, sino de genuina sinceridad. «No intento complicarte las cosas», murmuró, aunque sabía que no era del todo cierto. «Es solo que siempre he pensado que estas tierras son nuestras, de mi familia, y ahora todo está cambiando tan rápido». Lucia asintió, comprendiendo. «Entiendo que no sea fácil para ti, Mateo, pero te aseguro que mi presencia aquí no tiene que ser una amenaza para ti. Podemos trabajar juntos, aprender uno del otro, y sacar lo mejor de estas tierras, siempre que haya respeto y cooperación». Por primera vez, Mateo sintió que podía abrirse, aunque solo fuera un poco. Había algo en Lucia que lo hacía confiar, aunque no estaba seguro de por qué. «¿Cómo puedes ser tan tranquila?», preguntó, casi con frustración. «Si yo estuviera en tu lugar, no soportaría que alguien intentara sabotearme». Lucia sonrió ligeramente. «Quizás porque he pasado por mucho para llegar hasta aquí. La vida en el campo me ha enseñado a ser paciente, a no reaccionar impulsivamente. Hay cosas más importantes que el orgullo». «Mateo». Sus palabras resonaron en él. Por primera vez, Mateo comenzó a ver a Lucia no como una rival, sino como una persona con una historia, con una fortaleza que iba más allá de lo que él podía entender. Sentía una especie de respeto involuntario, algo que nunca antes había experimentado por alguien que consideraba inferior. Esa noche, mientras regresaba a casa, Mateo reflexionaba sobre lo que Lucia le había dicho. Se dio cuenta de que su arrogancia y su orgullo no le habían traído más que conflictos y desconfianza. En cambio, Lucia, con su humildad y paciencia, había ganado el respeto de todos sin necesidad de imponerse. Era algo que Mateo no podía comprender del todo, pero que comenzaba a despertar en él una especie de admiración. Al día siguiente, Mateo decidió regresar a la finca con una nueva actitud. Al llegar, encontró a Lucia organizando el trabajo del día y, sin pensarlo dos veces, se acercó a ella. «Lucia», comenzó, con un tono más suave de lo habitual, «me gustaría ayudar hoy a organizar el trabajo. Quizás tú puedas enseñarme cómo funcionan algunas de las cosas que he ignorado hasta ahora». Lucia lo miró con sorpresa, pero también con una expresión de aprobación. Sabía que este momento representaba un cambio importante, una señal de que Mateo finalmente estaba comenzando a abrirse a la posibilidad de aprender. «Claro, Mateo», respondió, con una sonrisa genuina. «Siempre hay algo que aprender en el campo, y todos somos bienvenidos aquí, siempre y cuando haya respeto». Mateo asintió, sintiendo una ligera sensación de alivio. A lo largo del día, trabajó junto a Lucia, observando con atención cómo interactuaba con los trabajadores, cómo resolvía problemas y cómo enfrentaba cada desafío con una calma que él nunca había conocido. A medida que las horas pasaban,
Mateo empezó a entender que el trabajo en el campo no era solo una tarea física, sino también una labor de paciencia, de conexión con la tierra y con la gente. Cada planta, cada semilla, cada paso en la producción tenía un propósito y requería dedicación. Esa dedicación, pensó, era lo que le daba a Lucia esa seguridad que él tanto envidiaba. Al final del día, Mateo estaba agotado, pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Había comenzado a ver el mundo desde otra perspectiva, una perspectiva que nunca hubiera considerado posible. Con el pasar de los días, el cambio en Mateo comenzó a hacerse evidente para todos en la finca. Los trabajadores notaban que su tono arrogante se había suavizado, y aunque todavía era reservado, ya no se mostraba con la misma altanería de antes. Lucia observaba estos pequeños gestos de transformación con cautela, sin dejarse llevar por la aparente mejoría, pero con la esperanza de que finalmente Mateo hubiera entendido el valor del trabajo honesto y del respeto hacia los demás. Una mañana, mientras ambos revisaban los campos, Mateo se dirigió a Lucia con una expresión seria pero serena. «Lucia, quiero disculparme por todo lo que te hice pasar al principio. He sido injusto contigo y con los trabajadores. No sé si puedes perdonarme, pero lo siento de verdad». Lucia lo miró sorprendida. Sin esperar esas palabras de él, por un instante, vio en Mateo a alguien vulnerable, alguien dispuesto a reconocer sus errores y a pedir perdón. Ella sonrió levemente y asintió. «Te agradezco, Mateo. El perdón no es algo que se pide ni se da tan fácilmente, pero el hecho de que estés aquí, reconociendo tus errores, ya es un paso importante». Mateo sintió un alivio inesperado al escuchar la respuesta de Lucia. Sabía que todavía le quedaba un largo camino por recorrer para ganarse la confianza de ella y de los demás, pero, por primera vez, sentía que podía hacerlo. Esa mañana, Mateo se unió a los trabajadores en sus tareas, ensuciándose las manos, trabajando bajo el sol, experimentando lo que Lucia y los demás hacían día tras día. Los trabajadores observaban a Mateo con asombro. Aunque algunos aún mantenían cierta desconfianza, otros comenzaron a darle la oportunidad de demostrar su cambio. Don Ramón, uno de los más veteranos, se le acercó durante un descanso y le dio una palmada en el hombro. «Nunca pensé que vería el día en que el hijo de don Esteban trabajaría codo a codo con nosotros», comentó don Ramón con una sonrisa. «A veces, la vida nos enseña de formas inesperadas». Mateo, aún agitado por el esfuerzo físico, sonrió de vuelta. «Tienes razón, don Ramón. Yo tampoco imaginé que esto fuera posible, pero a veces hace falta caer para poder ver las cosas con claridad». Esa tarde, después de una larga jornada, Mateo y Lucia se sentaron juntos a descansar en el porche de la casa principal. La brisa del atardecer traía un alivio después de un día caluroso, y ambos disfrutaban del silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. «Es curioso», comentó Mateo de repente, rompiendo el silencio. «Siempre pensé que el respeto se ganaba con el dinero o el poder, pero tú lo has ganado de una manera diferente. Nunca he visto a la gente mirarte como me miraban a mí, siempre con temor o respeto forzado. A ti te respetan de verdad, Lucia». Lucia lo miró con una sonrisa tranquila. «El respeto verdadero, Mateo, se gana con honestidad y trabajo. Las personas ven cuando uno es sincero y cuando actúa con el corazón. El dinero y el poder no tienen nada que ver con eso». Mateo asintió. Sabiendo que las palabras de Lucia eran ciertas, había pasado tanto tiempo creyendo que su posición lo hacía superior, pero ahora entendía que el verdadero valor no estaba en lo que poseía, sino en cómo se comportaba con los demás. A medida que los días pasaban, la relación entre Mateo y Lucia fue creciendo en respeto y colaboración. Trabajaban juntos para mejorar las tierras, implementando nuevas prácticas y asegurándose de que cada paso beneficiara tanto a la tierra como a los trabajadores. Mateo aprendía de Lucia cada día, no solo sobre el campo, sino sobre la vida misma. Aquel hombre arrogante y altivo comenzaba a transformarse en alguien más humilde y consciente de sus propias limitaciones. Sin embargo, mientras Mateo experimentaba este cambio interno, algo más comenzaba a surgir en su corazón. Aquella admiración que sentía por Lucia se transformaba lentamente en algo más profundo, en un sentimiento que él no había esperado. Mateo, acostumbrado a relaciones superficiales, comenzaba a ver en Lucia una belleza que iba más allá de lo físico.
Su fortaleza, su integridad y su carácter lo atraían de una manera que nunca antes había experimentado. Un día, mientras trabajaban juntos en el campo, Mateo, sin poder contener más sus emociones, se detuvo y la miró con intensidad. «Lucia, hay algo que necesito decirte. No es fácil para mí expresarlo, pero siento que eres alguien especial. Desde que llegaste a estas tierras, has cambiado mi vida de una forma que no puedo explicar». Lucia, sorprendida, lo miró en silencio, sin saber qué responder. Había notado el cambio en Mateo, había sentido cómo sus palabras y acciones se suavizaban con el tiempo, pero no esperaba una confesión de esa naturaleza. «Mateo, yo agradezco tus palabras y me alegra que hayas encontrado un camino de cambio», respondió con sinceridad, «pero quiero que sepas que mi vida ha sido siempre sencilla y mis intenciones aquí no van más allá de lo que hemos construido juntos. No busco nada que no sea el bienestar de estas tierras y de nuestra comunidad». Mateo sintió un leve pesar al escuchar sus palabras, pero también entendió la honestidad de Lucia. Ella no estaba ahí para satisfacer sus deseos o para ser conquistada. Ella tenía un propósito claro y firme, y eso era parte de lo que la hacía tan única. «Lo entiendo, Lucia», respondió con una leve sonrisa. «Solo quería que supieras lo importante que eres para mí y cuánto has cambiado mi forma de ver el mundo, incluso si solo somos socios. Respeto tu decisión». Lucia asintió, agradecida por la sinceridad de Mateo. Sentía que él había cambiado verdaderamente, que ya no era el hombre arrogante que había conocido al principio. Ahora, frente a ella, estaba alguien dispuesto a aprender, alguien que valoraba su presencia y su trabajo de una manera genuina. Al terminar la jornada, ambos regresaron a la casa principal en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. Mateo, a pesar de haber recibido una respuesta diferente a lo que esperaba, se sentía en paz. Había encontrado en Lucia una inspiración que lo había transformado profundamente, y aunque sabía que quizás nunca habría nada más entre ellos, sentía que el cambio en su vida era algo invaluable. Esa noche, mientras Lucia reflexionaba sobre la confesión de Mateo, se dio cuenta de que algo en ella también había cambiado. Aquel hombre que antes veía como un obstáculo en su vida, ahora era una persona en la que podía confiar, un aliado, y quizás, con el tiempo, un amigo. Los sentimientos entre ambos seguían sin definirse, pero en ese momento, Lucia comprendió que, sin importar el futuro, habían logrado algo mucho más importante. Habían construido un vínculo basado en respeto y en el esfuerzo compartido por un bien común. A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre Lucia y Mateo continuó fortaleciéndose. Basada en el respeto y la colaboración diaria en las tierras, la finca florecía bajo el liderazgo compartido, y todos en la comunidad notaban los cambios en Mateo, quien ahora trabajaba con dedicación y humildad. Su transformación se había vuelto evidente, y aunque seguía enfrentando sus propias luchas internas, era innegable que Lucia había dejado una marca profunda en él. Un día, mientras supervisaban la construcción de un nuevo sistema de riego que Lucia había propuesto, Mateo recibió una llamada inesperada. Era don Esteban, su padre, quien le pedía que regresara a la casa principal de inmediato. El tono urgente de su voz inquietó a Mateo, y al colgar, explicó a Lucia que debía irse por un asunto familiar. «Espero que no sea nada grave», dijo Lucia, mirándolo con sincera preocupación. «No lo sé», respondió Mateo, con una ligera sonrisa para tranquilizarla. «Pero te prometo que vuelvo en cuanto pueda. Quiero asegurarme de que este sistema de riego funcione como planeaste». Lucia asintió. Sintiendo una extraña inquietud, Mateo se marchó apresuradamente, y durante el resto del día, ella no pudo evitar pensar en él y en la naturaleza de esa llamada. Al llegar a la casa principal, Mateo encontró a su padre esperándolo en la sala de estar, con una expresión seria y preocupada, sin rodeos. Don Esteban fue directo al punto. «Mateo, he recibido información preocupante sobre nuestro patrimonio», comenzó, con voz grave. «Descubrí que un viejo amigo de la familia, en quien confiábamos plenamente, ha estado manipulando nuestras inversiones, nos ha traicionado y ha puesto en riesgo una buena parte de nuestras propiedades». Mateo sintió que un peso se acumulaba en su pecho.
La idea de que alguien cercano hubiera traicionado a su familia lo llenaba de rabia e impotencia. Sin embargo, una nueva claridad surgió en su mente, un pensamiento que lo sorprendió incluso a él. «Padre, he pasado mucho tiempo aquí, en la finca, y he aprendido que el valor de nuestras propiedades no está solo en los negocios o en las inversiones. Creo que debemos centrarnos en cuidar esta tierra, en trabajarla y en asegurarnos de que prospere. Lucia me ha enseñado que el verdadero valor de estas tierras es lo que representan para las personas que dependen de ellas». Don Esteban lo miró en silencio, claramente sorprendido por las palabras de su hijo. Sabía que Mateo había cambiado, pero escuchar esa declaración, tan profunda y reflexiva, lo conmovió. «Parece que la finca te ha enseñado más de lo que esperaba, hijo», dijo finalmente, con una leve sonrisa. «Quizás este sea el momento para que demuestres que puedes liderar con sabiduría y respeto, trabajando junto a Lucia para proteger lo que realmente importa». Mateo asintió, aceptando la responsabilidad con un sentido renovado de propósito. Sabía que en el pasado había ansiado el control absoluto sobre las tierras, pero ahora el deseo era diferente. Quería proteger y honrar el esfuerzo de quienes habían trabajado en ellas, especialmente Lucia, decidido a poner todo en orden. Mateo pasó los siguientes días trabajando incansablemente junto a su padre, reorganizando las finanzas de la familia y tomando decisiones difíciles para salvaguardar la finca. Durante ese tiempo, se dio cuenta de cuánto significaban esas tierras para él y cómo, a través de su vínculo con Lucia, había aprendido a valorarlas de una forma mucho más profunda. Finalmente, cuando logró resolver la crisis financiera, Mateo regresó a la finca. Su llegada fue recibida con alegría y sorpresa, pues la comunidad ya había comenzado a notar su ausencia. Lucia, en particular, se sentía aliviada al verlo de vuelta. «Mateo, bienvenido de nuevo», lo saludó ella con una sonrisa sincera. «Todo ha estado bien por aquí, aunque te extrañamos». Mateo sonrió, sintiéndose en casa. «Gracias, Lucia. Fue un tiempo complicado, pero creo que logramos poner todo en orden. Y tengo que agradecerte, porque sin lo que he aprendido aquí, creo que no hubiera tenido la claridad para tomar las decisiones correctas». Lucia lo miró con ternura, sabiendo que sus palabras eran sinceras. «Me alegra que hayas encontrado tu propio camino, Mateo. Este lugar tiene una forma única de enseñarnos lo que realmente importa». Esa tarde, mientras caminaban por los campos, Mateo se detuvo y miró a Lucia con una intensidad que la sorprendió. «Lucia, sé que he cometido muchos errores y que te hice pasar por momentos difíciles, pero quiero que sepas que tú eres la razón por la que he cambiado. Nunca antes alguien me había inspirado a ser mejor». Lucia lo miró en silencio, sus palabras resonando en su corazón. Sabía que los sentimientos de Mateo eran genuinos, pero también comprendía que ella había llegado a ese lugar con un propósito que iba más allá de cualquier relación personal. Su misión era trabajar la tierra, protegerla y asegurar un futuro digno para todos en la comunidad. «Mateo, lo que hemos construido aquí es algo especial, algo que va más allá de nosotros mismos», dijo ella suavemente. «Yo también he aprendido de ti, de tu esfuerzo por cambiar y de tu capacidad para escuchar, pero mi compromiso es con esta tierra y con las personas que dependen de ella». Mateo asintió, comprendiendo el mensaje detrás de sus palabras, aunque deseaba algo más profundo con Lucia. Sabía que su conexión iba más allá de lo romántico. Ambos estaban unidos por el mismo propósito, el de honrar y proteger la tierra que los había visto crecer y cambiar. Al caer la noche, Lucia y Mateo se despidieron en silencio, ambos conscientes de que el respeto y la amistad que habían construido eran el verdadero regalo que habían encontrado en ese tiempo juntos. Mateo sentía que, aunque no lograra conquistar el corazón de Lucia de la manera que deseaba, siempre la respetaría y protegería, como un amigo fiel y un socio de confianza. Esa noche, Mateo, desde la casa principal, contempló la finca bajo la luz de la luna, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que, gracias a Lucia, había encontrado el verdadero propósito detrás de sus tierras y su legado. Los días continuaron pasando en la finca, y la vida allí se había convertido en un reflejo de paz y trabajo compartido. La relación entre Lucia y Mateo
había alcanzado una armonía que pocos habrían imaginado posible, aunque sus caminos parecían haber tomado direcciones diferentes. El respeto y la admiración mutua los mantenían unidos en el esfuerzo por cuidar y mejorar las tierras que tanto significaban para ambos. Un día, don Esteban organizó una reunión para celebrar el éxito de la última cosecha y agradecer a todos los que habían trabajado arduamente para que el proyecto prosperara. Para Lucia, era un momento de orgullo. Había dedicado toda su vida a esas tierras, y ahora, con su nueva posición, sentía que finalmente podía aportar algo valioso a la comunidad y devolver todo el apoyo que había recibido. La reunión se llevó a cabo en una de las praderas de la finca, donde se colocaron mesas largas cubiertas de manteles blancos y decoradas con flores frescas. La comunidad entera asistió, y se respiraba un ambiente de alegría y camaradería. Lucia y Mateo se encargaron de recibir a los invitados, y juntos saludaron a cada vecino, agradeciéndoles por su esfuerzo y dedicación. Cuando todos estuvieron sentados, don Esteban tomó la palabra, agradeciendo a todos por su compromiso y resaltando los logros alcanzados gracias al trabajo en equipo. Miró a su hijo y a Lucia con orgullo, reconociendo que, aunque había tenido sus dudas al principio, su decisión de darle a Lucia su lugar en la finca había sido la mejor elección que podía haber hecho. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos, y en especial a Lucia y a Mateo, dijo don Esteban, mirando a ambos con una sonrisa. Gracias a ustedes, nuestras tierras están en mejores manos que nunca, y confío en que el futuro de esta finca será próspero. Las palabras de don Esteban emocionaron a Lucia, quien sintió una calidez en el corazón. Era la primera vez que alguien la reconocía públicamente de esa forma, y no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Miró a Mateo, quien le devolvió una sonrisa genuina, y ambos sintieron que, a pesar de todas las dificultades, habían alcanzado algo especial. Sin embargo, en medio de la celebración, un hombre desconocido se acercó a Lucia, con una expresión seria. Era un abogado, enviado por un pariente lejano de la familia de don Esteban, que acababa de enterarse de la redistribución de las tierras y cuestionaba la validez del testamento que otorgaba a Lucia su parte. Señorita Lucia, lamento interrumpir la celebración, pero debo informarle que hay un reclamo formal sobre la herencia de estas tierras. Uno de los familiares de don Esteban ha decidido impugnar el testamento, alegando que usted no tiene derecho a ellas. Las palabras del abogado resonaron como un golpe en el corazón de Lucia, y la celebración pareció detenerse de inmediato. Todos se quedaron en silencio, mirando con sorpresa y desconcierto. Mateo, que escuchó la conversación, intervino con rapidez. ¿Quién está cuestionando la herencia?, preguntó con tono firme, dirigiendo una mirada desafiante al abogado. Estas tierras ya han sido legalmente reconocidas a nombre de Lucia. El abogado, imperturbable, explicó que se trataba de un sobrino de don Esteban, quien alegaba que el testamento era inválido y que, como pariente de sangre, él debía ser el único heredero. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Lucia, quien nunca había imaginado que tendría que defender su derecho a las tierras. Don Esteban, enfurecido, se acercó al abogado, dejando clara su postura. Ese testamento es válido, y Lucia tiene derecho a estas tierras. No permitiré que alguien venga a arrebatárselas después de todo el esfuerzo que ha puesto aquí. Pero el abogado insistió en que el reclamo ya estaba en proceso y que, lamentablemente, el asunto tendría que resolverse en los tribunales. Lucia, aunque abrumada, respiró profundamente y miró a Mateo, quien le devolvió una mirada de apoyo y determinación. Lucia, esto no termina aquí, le susurró Mateo. Lucharemos juntos. No permitiré que te quiten lo que te pertenece. Esa noche, después de que todos se marcharan y la finca se sumiera en un silencio inquietante, Lucia se sentó a reflexionar sobre lo que sucedía. Por un momento, sintió que todos sus logros y su trabajo podían desmoronarse de un momento a otro. Sin embargo, recordaba las palabras de Mateo y el apoyo de don Esteban, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Mateo, viendo su preocupación, se acercó a ella. Lucia, sé que esto es difícil, pero no estás sola. Todos aquí sabemos lo que has hecho por estas tierras y por esta comunidad. No vamos a permitir que alguien que no conoce ni valora este lugar te lo arrebate. Lucia lo miró.
sintiendo una mezcla de gratitud y esperanza. Sabía que Mateo decía la verdad y que, a pesar de todo, había encontrado en él un aliado inesperado. Gracias, Mateo. No sé qué haría sin tu apoyo. Esto me tomó por sorpresa, pero no pienso rendirme. Estas tierras son más que una herencia para mí. Representan mi vida y mi esfuerzo. Mateo le tomó la mano, apretándola con firmeza. Vamos a superar esto, Lucia. Y si tenemos que luchar, lo haremos juntos. Durante las semanas siguientes, Mateo y Lucia trabajaron incansablemente para preparar su defensa. Contrataron a un abogado de confianza y reunieron todos los documentos necesarios para demostrar la legitimidad de la herencia. En el proceso, Lucia descubrió que su vínculo con Mateo se hacía cada vez más fuerte. A pesar de sus diferencias y de los conflictos iniciales, habían encontrado en el otro una fortaleza y un apoyo que ninguno esperaba. El día del juicio finalmente llegó, y la tensión era palpable en la sala del tribunal. Mateo, sentado al lado de Lucia, le susurró palabras de ánimo antes de que comenzaran las audiencias. Lucia, aunque nerviosa, se sentía segura. Sabía que tenía a su lado personas que la respaldaban, y que el esfuerzo y la verdad estaban de su lado. Cuando el juez anunció su veredicto, la sala contuvo la respiración. Después de revisar la documentación y las evidencias presentadas, este tribunal reconoce la validez del testamento y, por lo tanto, los derechos de la señorita Lucia sobre las tierras en cuestión. Un suspiro de alivio escapó de Lucia, y sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Mateo la abrazó con fuerza, compartiendo su alegría y orgullo. Habían ganado, y ahora esas tierras le pertenecían legalmente, sin ninguna sombra de duda. Aquel día, Lucia comprendió que su lucha no había sido en vano, y que el verdadero valor de la tierra no solo se medía en términos legales, sino en el amor y respeto que le había dedicado. Con el tiempo, entendió que, sin importar lo que ocurriera en el futuro, siempre tendría un hogar y un propósito en esa tierra que tanto amaba. Con la sentencia del tribunal a su favor, Lucia sintió que finalmente podía respirar en paz. La lucha había sido agotadora, y aunque había contado con el apoyo incondicional de Mateo y don Esteban, la incertidumbre había puesto a prueba su fortaleza y determinación. Ahora, las tierras eran suyas sin cuestionamientos ni amenazas externas, y la finca entera lo celebraba como una victoria, no solo de Lucia, sino de toda la comunidad que la apoyaba. El día después del juicio, Lucia y Mateo recorrieron los campos juntos. El ambiente estaba lleno de tranquilidad. El sol brillaba con fuerza sobre las tierras fértiles, y el aire era fresco. Ambos se detuvieron bajo un árbol frondoso, donde solían descansar después de las largas jornadas de trabajo. Lucia, comenzó Mateo, con una expresión de sinceridad que no había mostrado antes. Esta experiencia me ha cambiado más de lo que puedo expresar. Aprendí que estas tierras no solo son un bien material, son el reflejo de cada uno de nosotros, de nuestras luchas, nuestros esfuerzos y nuestros sueños. Gracias a ti, entendí que la verdadera riqueza no está en poseer, sino en cuidar y proteger lo que realmente importa. Lucia lo escuchaba en silencio, sintiendo la profundidad de sus palabras. Mateo había recorrido un largo camino desde el hombre arrogante y altivo, que la había humillado al principio. En su rostro ahora se reflejaba una humildad y un respeto sinceros. Mateo, estoy muy agradecida por tu apoyo, respondió Lucia, con una sonrisa cálida. Sin ti y tu padre, nada de esto habría sido posible. He aprendido tanto de ustedes y de esta experiencia, y aunque fue difícil, ahora entiendo que las pruebas son las que realmente nos muestran quiénes somos. Mateo la miró con intensidad, como si quisiera decir algo más, algo que llevaba en su corazón desde hacía tiempo. Finalmente, se armó de valor y le confesó lo que había estado sintiendo en silencio. Lucia, sé que en algún momento dejé que el orgullo y el desprecio me dominaran, pero eso cambió cuando te conocí de verdad. No solo eres una inspiración para mí, sino alguien a quien respeto y admiro profundamente. Y, tal vez, alguien a quien amo. Lucia sintió su corazón latir más rápido al escuchar esas palabras. No podía negar que con el tiempo también había desarrollado sentimientos hacia Mateo, pero su amor por la tierra y su dedicación al trabajo siempre habían estado en primer lugar. Ahora, frente a él,
Sabía que debía ser honesta consigo misma y con él. Mateo, yo no sé qué decir, comenzó, un poco nerviosa. Lo que hemos construido juntos es algo hermoso, y siento un gran cariño y respeto por ti, pero quiero ser sincera. Mi vida ha estado siempre aquí, en estas tierras, y mi amor por ellas es profundo. Quizás no pueda corresponder a tus sentimientos de la misma forma, pero siempre tendrás en mí una amiga y una socia leal. Mateo asintió, aunque una ligera tristeza cruzó su mirada. Sin embargo, entendía la sinceridad de Lucia y la respetaba. Sabía que el vínculo que habían creado era invaluable, y aunque no sería una relación amorosa, su conexión seguía siendo especial y única. Lo entiendo, Lucia, dijo Mateo con una sonrisa amable. Sé que tu compromiso está aquí, y no quiero interferir en lo que realmente amas. Me siento afortunado de haber sido parte de tu vida y de este cambio en nuestras vidas. Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz de los campos que ahora compartían. Sabían que, a pesar de no haber un romance entre ellos, habían encontrado algo más duradero, una amistad y un respeto mutuo que trascendían cualquier vínculo romántico. Poco después, don Esteban se unió a ellos en el campo, observando la finca con satisfacción. Para él, ver a su hijo y a Lucia trabajando juntos y transformando la finca en un lugar de armonía y prosperidad era el mayor logro de su vida. Se sentía orgulloso de ambos y de la nueva generación que cuidaría de esas tierras con dedicación y amor. Lucia, Mateo, dijo don Esteban, acercándose a ellos. Quiero que sepan lo orgulloso que estoy de ustedes. Han convertido esta finca en algo mucho más grande que solo tierras. La han llenado de vida, de esfuerzo y de respeto. Y sé que, con ustedes al frente, este lugar seguirá prosperando. Lucia y Mateo agradecieron las palabras de don Esteban. Sintiendo que su esfuerzo había valido la pena, sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero ahora lo enfrentaban con una nueva perspectiva y una confianza mutua que les daba fuerza. Con el tiempo, la finca se convirtió en un símbolo de unidad y cooperación en la comunidad. Las nuevas prácticas que Lucia había introducido continuaron mejorando la producción y el bienestar de todos los trabajadores. Mateo, por su parte, se dedicó a aprender y a aplicar todo lo que había aprendido junto a Lucia, y se ganó el respeto genuino de todos. A lo largo de los años, la finca floreció, y la relación entre Lucia y Mateo se mantuvo fuerte. Un lazo de amistad y apoyo que ni el tiempo ni las circunstancias pudieron quebrar. Ambos sabían que, a pesar de sus diferencias y del inicio difícil, habían encontrado en el otro una fuente de crecimiento y aprendizaje invaluable. En el pueblo, la historia de Lucia y Mateo se contaba como una leyenda sobre la importancia de la humildad y la capacidad de cambio. Las generaciones futuras escuchaban sobre cómo un hombre arrogante y una mujer humilde habían encontrado en la tierra una conexión que transformó sus vidas para siempre. Y así, Lucia continuó viviendo en la finca, rodeada del cariño y el respeto de su comunidad, con la tranquilidad de saber que, gracias a su dedicación, las tierras estaban en las mejores manos. Había encontrado su propósito, su hogar y su verdadera familia en aquellos que habían compartido su lucha.